Paco y de la Universidad Católica de Córdoba. Queremos agradecerle a Jorge y a este espacio, La Cúpula, por permitirnos lanzar acá esta nueva propuesta de diplomatura en medios interactivos. Hemos armado como una presentación breve, un poco para contarles de qué se trata la diplomatura. Yo soy de Jujuy, pero estuve acá en Córdoba estudiando, tengo un título de grado en comunicación audiovisual. Y bueno, en el 2003 empecé a trabajar ya hacia el final de mi carrera más que nada en arte y tecnología. Fue el primer trabajo que hice en interacción, fue una instalación interactiva para el final de mi carrera con Gonzalo Bazán y Federico Gómez. Y fue como un poco la primera experiencia de trabajar, digamos, con interacción más allá de la pantalla. Y fue una experiencia también bastante reveladora, porque en ese momento, para los que queríamos trabajar con interfaces, digamos, interactivas, no había tampoco mucha disponibilidad de sensores, pero por suerte teníamos un grupo de gente, como el caso de Jorge Castro o bueno, Gustavo Kremlin, docentes que introdujeron muchos de los tópicos que hoy, que relacionados con los nuevos medios, con el arte digital, y al final terminamos haciendo sensores con alfombras de baño y teclados desarmados. Era como un gran teclado el piso, y uno caminaba y iba disparando cosas. Pero fue esa primera aproximación a tener a generar un espacio de una escala humana y reactiva. Después, posteriormente, estuve trabajando en el Centro Cultural España Córdoba como curador de arte y tecnología, y ahí fue un poco donde más me dediqué hacia el lado de la interacción, hacia el lado de la interactividad dentro del arte. Y a partir de ese trabajo como curador, apliqué a una beca y me terminé yendo a Barcelona a hacer un máster en neurociencia, justamente para estudiar de qué manera, ¿no? O sea, nosotros como sistemas vivientes percibimos, sentimos y conocemos, y cómo podemos diseñar tecnología que de alguna manera está justamente pensada para ser usada por hombres, por seres humanos. La idea de fondo de la diplomatura, que es, yo empecé a trabajar mucho con el diseño de interfaces y de experiencias, especialmente centradas en experiencias colaborativas. Hay todo un trabajo alrededor de la interacción persona-computadora, que tiene que ver con ir más allá, ¿no?, de las interfaces tradicionales del teclado, el mouse y la pantalla. Y en mi caso tenía que ver con vincular como tres grandes áreas, que eran la performance musical, porque yo estoy trabajando en un laboratorio, haciendo el doctorado en un laboratorio de tecnología musical. La interacción tangible, porque el equipo donde trabajo es un equipo de interfaces avanzadas tangibles. Y la idea de cómo vincular la interacción explícita, física, de manipulación, con información implícita que nosotros generamos como seres vivos, pero que no la percibimos conscientemente. Entonces, yo empecé a combinar estas dos líneas de interacción explícita, usando tabletops o mesas interactivas, que tienen muchas, no fue una elección caprichosa, sino que tiene que ver con interfaces pensadas para la colaboración. Son superficies horizontales, donde la colaboración es muy amigable, donde uno tiene acceso a diferentes herramientas de input al mismo tiempo, donde prácticamente todo lo que uno ve sobre la mesa es lo que está pasando. O sea, es una interfaz muy transparente, y tenía la capacidad de ser, son interfaces multimodales. O sea, uno puede ver, tener un feedback visual de lo que está pasando, pero también, por ejemplo, escuchar, o generar sonido, o generar feedback áptico o de fuerza, tocando objetos tangibles, ¿no?, objetos de la vida cotidiana. Empecé a trabajar con sensores de interacción implícita, que son equipos que permiten medir o percibir señales del cuerpo. Eso es lo que se llama, señales fisiológicas. Y empecé a trabajar con electroencefalograma, con señales de conductividad de la piel, con electrocardiograma. Y ese es un poco como mi línea de trabajo ahora, que es el vínculo entre lo que podemos hacer conscientemente usando nuestro cuerpo, pero la información que también podemos extraer y que también reacciona al ambiente, pero que es generado inconscientemente por nuestro cuerpo. Este es el prototipo en el que estuve trabajando el último año. El laboratorio donde yo estoy es el laboratorio donde se
generó la React Table, que es una interfase tangible musical, basada, ¿no?, en una mesa interactiva en donde uno, combinando diferentes objetos, puede generar, filtrar y controlar sonidos. Y lo que yo hice fue básicamente vincular esta interacción gestual con interacción implícita, extrayendo señales de electroencefalograma que tienen que ver con niveles de relajación y con el ritmo cardíaco, que también varía de acuerdo a si uno está más excitado o más relajado. Acá lo que pueden ver es, son dos personas, dos músicos tocando en React Table, y acá pueden ver dos objetos, uno que tiene una figura de un corazón y el otro tiene una figura de un cerebro. El cerebro está generando una síntesis basado en ondas alfa del cerebro, y el corazón está controlando el ritmo de la mesa de acuerdo al ritmo cardíaco de uno de los músicos. Nosotros, cuando pensamos en interacción, digamos, entre personas y máquinas, tenemos una idea como, bueno, no la quiero extender porque tampoco, a ver, no es que está tan estandarizada, pero está este vínculo, ¿no?, como entre uno manda una serie de inputs a la máquina, ¿no?, que pueden ser usando, bueno, perdón, es que no se ve muy bien, pero bueno, hay un mouse ahí, usando interfaces como, por ejemplo, bueno, mouse, teclado, o por ejemplo, ahora que está tan de moda, ¿no?, las pantallas capacitivas, multitouch o touchscreen, y uno recibe un feedback, ¿no?, recibe un output en forma de gráficos, en forma de sonido, en forma más física, impresiones, y pareciera que, digamos, que en ese loop, digamos, de input y outputs uno pudiera explicar, digamos, las formas de relacionarse con los medios digitales. Pero lo cierto es que, digamos, esta idea, ¿no?, de que la interacción digamos, está basada en pantallas, mouse y teclados, es algo completamente arbitrario. O sea, si nosotros vamos 60 años, bueno, si nos vamos a los 60 y comparamos cómo se ve una pantalla entonces y una hora, no ha cambiado mucho. Seguimos utilizando metáforas de escritorio, seguimos utilizando dispositivos de input que tienen que ver con una tradición de efectividad, ¿no?, en la máquina de escribir. El mouse quizás es uno de los ejemplos más claros de cómo una interfaz ha persistido en el tiempo, porque es práctica, por el tipo de mapping que uno puede hacer, pero sin duda, digamos, esto es una convención cultural. Y de hecho, actualmente tenemos, aparentemente hay como una especie de revolución, ¿no?, de nuevas interfaces para utilizar máquinas que no son en realidad ninguna novedad, y ahí es cuando en el campo de los medios interactivos uno puede ir un poco para atrás y ver que, por ejemplo, muchos de los gestos que utilizamos para hacer multitouch, por ejemplo, con el iPhone y los teléfonos inteligentes, en 1983 Myron Kruger, un artista americano, ya lo había aplicado en el campo de la instalación. Esta idea de que uno puede generar formas o puede enviar inputs a través de gestos manuales estaba hace casi 30 años, y eso es un poco lo que plantea esta diplomatura, esta idea de mirar un poco para atrás, de recontextualizar y de entender, digamos, cuáles son las estrategias o los modelos para interactuar con la información. Estos son un poco los ejemplos que de alguna manera que trabajan en la misma, digamos, en esa línea. De vuelta, bueno, este ya lo mencionamos, así que ya lo puedo pasar. Por ejemplo, bueno, el ejemplo anterior vemos un poco esta idea, ¿no?, de la interacción más experimental desde el campo del arte. Esto, por ejemplo, esto ya viene de la robótica, o sea, no tiene que ver con el arte necesariamente. Es un laboratorio que hace, por ejemplo, objetos inteligentes, o sea, son como pequeños robots que uno puede utilizar, digamos, para controlar, por ejemplo, patrones en una interfaz de audio. Entonces uno las puede programar y uno puede liberarlas, ¿no?, y eso va generando como comportamientos automáticos. Este es un proyecto que hice con unos compañeros. Este es un videojuego aumentado que se juega básicamente con plastilina. O sea, es un juego para chicos en donde uno, en vez de utilizar, ¿no?, bueno, la computadora, bueno, el teclado o un pad para manejar el juego, los chicos hacen como fondos, o sea, diseñan su propio escenario con papel, lo recortan, lo ponen sobre una mesa, y después sobre eso se proyectan, empiezan a salir unos pingüinos que van de ese iglú a esa isla, o bueno, hay varios escenarios, uno puede hacer lo que quiera, y la forma de llevarlos
es poniendo plastilina. Y la cuestión es que cuando un pingüino, por ejemplo, camina sobre la plastilina amarilla, bueno, camina por encima. Si la plastilina es verde, rebota y salta. Si la plastilina es roja, lo atraviesa. Y es esta cuestión de cómo una interfaz se puede volver invisible, ¿no? O sea, uno no ve la computadora por ningún lado y uno empieza a proponer una forma como más natural de interactuar o de generar una experiencia interactiva. Tiene que ver con la idea de cómo este campo, ¿no? de los medios interactivos está influenciado por muchas disciplinas. Yo sé que es como una idea súper común decir un estudio multidisciplinario, pero lo es. Y está claro que el abordaje que uno hace sobre cómo diseñar prácticas con medios digitales se puede abordar desde diferentes lugares. Cuando uno piensa, ¿no? en como modelos de interacción, si uno lo ve, por ejemplo, o sea, esa caja negra, ¿no? que hay entre persona y máquina, si uno lo mira, por ejemplo, desde la ingeniería, tiene que ver mucho con percibir y actuar, o sea, son como percepción y actuación, o sea, como estímulo-respuesta. Pero si uno lo ve, por ejemplo, de la psicología cognitiva, tiene más que ver con un sistema vivo y un sistema artificial y la afección mutua que hay entre uno y otro. Y si uno lo ve desde la comunicación, tiene que ver mucho más con el sentido y con la comprensión y con la generación de un feedback. Entonces, acá no hay como fórmulas, únicas, pero es importante entender la complejidad en la que nos movemos cuando hablamos de interacción como una experiencia o como una práctica. Entonces, bueno, la diplomatura apunta a esa dirección, al diseño, a generar un background teórico y práctico para el diseño y desarrollo de sistemas interactivos que involucren, o sea, estos modelos de la interacción física, la interactividad en el espacio, la interacción natural. Y tiene básicamente, y voy un poquito rápido, tiene por un lado una carga, digamos, en módulos teóricos, o sea, un background teórico que apunta básicamente a comprender el contexto histórico, cultural y el estado del arte del desarrollo de los medios interactivos, un poco lo que les contaba al principio, por ejemplo, con la obra de Kruger. Y por otro lado, incorporar ciertas destrezas y herramientas que hoy por hoy se están usando para desarrollar o para prototipar experiencias interactivas. Y para nosotros es importante. Yo sé que ustedes que vienen, si es un programa de educación a distancia, se están preguntando cómo va a ser la parte práctica. Bueno, es una pregunta recurrente y tiene que ver con eso, con trabajar con plataformas específicas, pero son puntuales, pero que van a servir para desarrollar o para hacer prototipos de este tipo de experiencias. Y acá un poco les muestro, la diplomatura tiene 3 grandes módulos. Entonces, el primer módulo es un módulo teórico crítico, que está basado en esto, en el contexto histórico, después en la estética de los medios interactivos, o sea, hace toda una revisión sobre el desarrollo y las posibilidades estéticas del uso de la interactividad, de la interacción. Y después hay un módulo que se llama Construcción del discurso interdisciplinario, que es un título súper complicado, pero básicamente es como un Jordan Club. Es lectura de diferentes documentos, de diferentes disciplinas, básicamente papers, sobre investigadores o centros de investigación que están publicando sobre la interacción persona-ordenador, desde el arte también, desde el urbanismo, la arquitectura, y hacer una gimnasia mental, ¿no? de acostumbrarnos a leer por ahí textos que no vemos en nuestra actividad normal. Y por otro lado hay un módulo de diseño, de desarrollo y de implementación, que es el que le estaba comentando antes, que básicamente se plantean 2 líneas, que es estudiar modelos de interacción, o sea, cómo aplicar diferentes técnicas según diferentes formatos, y después el diseño, la implementación y la integración de sistemas interactivos, que es básicamente como el ABC de la construcción de una obra interactiva como sistema. Y ya por último, un módulo más metodológico que tiene también 2 líneas. Por un lado, metodología de integración de contenidos, que tiene que ver con la capacidad de saber integrar los contenidos específicos en formatos de corte interactivo. Y por otro lado, la metodología para la gestión de proyectos con instituciones, en el sector privado, en el campo del arte, o sea, la gestión fuera, digamos, una vez que uno ya tiene
un proyecto, digamos, ya formalizado.